No sé si tendremos algún otro en la historia, pero bueno, por lo menos podemos decir que ya hemos tenido uno. Así que espero que estéis disfrutando de estos días también, que me imagino pues será mucho de familia y de disfrutar también pues en nuestras casas, en nuestros hogares, de lo que el Señor también permite, que es disfrutar de nuestras familias, de buenos alimentos también, ¿verdad? ¿No? Habéis comido, también hay que disfrutar de ello, también Dios nos lo ha dado para ello, ¿verdad que sí? Dios no está en contra del placer, para nada. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y me gustaría que en esta mañana, que es el último domingo ya del año, un año que está a punto de irse, que está a punto de acabar, me gustaría preguntar qué balance podríamos hacer de este año. ¿Cuál sería, si haces una mirada retrospectiva a lo largo del año, qué dirías? ¿Qué balance sacarías de este año? ¿Qué podrías decir de este año que está a punto de terminar? ¿Cómo ha sido este año? ¿Ha sido un año agradable, complejo, difícil? ¿Qué valoración sacarías? Me imagino que quizás algunos ya os estáis preguntando, estamos ya al final del año y estáis pensando, bueno, ¿cómo ha sido este año? ¿No? Ya, de hecho, ahora en televisión ya vemos muchos en el informe semanal o en alguno de estos, cualquier otro canal, ¿no? Vemos un pequeño repaso del año y van contándonos las diferentes situaciones que han ocurrido a lo largo del año y evidentemente pues sacan sus balances también. Nosotros también podemos sacar y hacer memoria de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de este año. Y quizás podríamos pensar que, bueno, ha sido un año con sus luces y con sus sombras, ¿no? Que evidentemente ha habido situaciones donde hemos visto de una manera especial, pues bendiciones que han llegado a nuestra vida, y a la vez también puede haber sido un año donde ha habido situaciones complejas y difíciles, ¿no? En las que algunos hemos perdido a familiares muy queridos, ¿no? Otros pueden haber tenido situaciones complejas también, en relación a enfermedades, en relación a conflictos, a situaciones complejas, quizá alguien se puede haber quedado sin trabajo. Hay tantas otras situaciones, quizá han ocurrido cambios en nuestras vidas dramáticos a lo largo de este año que todavía no encajamos, ¿no? Hay muchas situaciones en la vida que pueden estar ocurriendo y que evidentemente pues nos pueden llevar a tener un balance determinado. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como creyentes ante lo que está ocurriendo en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la respuesta a nuestras vivencias, a todo lo que está ocurriendo en nuestro vivir aquí en este año? Podemos tener básicamente dos actitudes. Una es gratitud, la otra es ingratitud. Una puede ser alabanza, la otra puede ser queja. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En qué lado de la balanza te encuentras? Y la pregunta más importante, ¿dónde Dios quiere que tú y yo estemos? ¿Cómo tenemos que aprender a mirar, a vivir las circunstancias que vivimos, que enfrentamos? ¿Qué es lo que tenemos que permitir que domine nuestro corazón? Me gustaría proponerte algo, que es lo que encontramos en la palabra, es Efesios 5:20. Hay una de esos frutos que surgen de conocer a Dios. Y es lo que dice Efesios 5:20, dice: dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado que tenemos los creyentes es a vivir una vida dominados por la gratitud. El propósito que Dios tiene es que nuestro corazón pueda realmente aprender a vivir en esa actitud, que es la que encontramos también en la vida de nuestro Señor Jesús. Él fue un ejemplo claro precisamente de eso en muchos momentos. Cuando hablamos de la gratitud, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del reconocimiento de que todas las bondades y muestras de amor que encontramos en la vida, todo bien, procede ¿de quién? Del Padre de las Luces, dice Santiago, ¿verdad? Si vamos a Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo hago una pregunta, me gustaría hacerte una pregunta. En toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿incluirías las dificultades de la vida? ¿Qué piensas? ¿Cabe eso? Desde la perspectiva cristiana, sí. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las dificultades. En medio de esas dificultades, Dios produce un fruto que es para su gloria y para nuestro gozo y nuestro bien. Y creo que esa es la que me gustaría animarte en esta mañana, a poder mirar este año, quizás especialmente aquellos que quizás habéis pasado por situaciones más duras, más complejas. Ha sido quizás un año difícil, especialmente, pero no los únicos, porque me gustaría evidentemente que a los demás también no nos conformemos con que la vida va bien y ya está. Y no, tiene que haber alguna experiencia de todo eso que estamos viviendo y disfrutando en la vida. Y una de esas cosas que Dios está buscando en el corazón de su pueblo es gratitud, acciones de gracias. Y la palabra dice siempre y en todo. Parte de la experiencia que tenemos que vivir, a la que tenemos que perseguir. No nos podemos conformar a otra cosa, sino aprender a mirar, porque creo que esa es la cuestión, y luego veremos, a mirar la vida con otros ojos por los cuales podemos y somos capaces, en medio de las diferentes situaciones de la vida, poder dar gracias. Eso es parte de lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Gratitud es ese reconocimiento de que estamos recibiendo inmensas bondades y tremendas bondades y amor de parte de nuestro Dios. Todo en la vida es un regalo de Dios. ¿Lo crees? No lo digo porque lo creas, porque lo creas. O sea, ¿quién nos ha dado la vida? ¿Por qué vemos el que ve? ¿Por qué late el corazón? ¿Por qué podemos respirar? ¿Por qué tenemos habilidades para trabajar? ¿Por qué tenemos capacidad de pensar, de reaccionar, de sentir, de dar? ¿Por qué tenemos todas las posibilidades que hay en nuestra propia persona? ¿De dónde surge la vida, la salud? ¿De dónde surge la provisión de todas nuestras necesidades? ¿De dónde surge la sabiduría que nos ayuda y que evidentemente recibimos para tomar decisiones en nuestras vidas? Viene de la misma fuente, es Dios. Y ese texto curioso de Mateo 5, estaba pensando en él, Mateo 5:45.
Dice así, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es Dios quien tiene sus hilos moviendo la vida entera para nuestro bien. Creo que esa es la perspectiva que las Escrituras tratan de resaltar y de ayudarnos a pensar. Tenemos la tentación, y luego veremos, de pensar que somos nosotros. Y la tentación de pensar que, ¿por qué tengo que dar gracias si soy yo el que me esfuerzo en hacer esto o el otro? ¿Nunca os habéis parado a pensar eso? ¿Nunca os ha venido la tentación de decir, pero ¿por qué dar gracias si ha sido mi esfuerzo? Yo soy el que trabaja y gano mi dinero. Yo soy el que lucho por esto y consigo lo otro. ¿Nunca habéis tenido esa tentación? Por mi mente ha pasado. Ahí en medio es donde tenemos que aprender y recordar lo que dicen las Escrituras. Dios es aquel que nos ha dado todas las cosas y por quien todo subsiste, para que también podamos seguir dándole gracias y gloria en cada momento de nuestras vidas. Como Dios es la fuente de todo bien, es el objeto de nuestra gratitud, debiera ser el objeto constante de nuestra gratitud. Lo es porque Él es absolutamente digno, porque Él es el que ha hecho todo posible, Él es el creador de todo este universo, el hacedor de todo lo que existe, nuestro propio hacedor, es el que nos acompaña en medio de las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Él es realmente merecedor, absolutamente justo, merecedor de toda gratitud. Las Escrituras nos resaltan constantemente en la palabra que una de las respuestas de aquel que ha conocido a Jesús tiene que ser la gratitud, el agradecimiento, el corazón agradecido. Colosenses es un libro donde se nos muestra también eso. La gratitud tiene que ser parte de lo que salga de nuestros corazones, de aquellos que han conocido a Jesús. Capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestro andar en Jesús, nuestro andar en la fe, tiene que estar marcado también por esas acciones de gracias. Es parte de lo que el Señor busca para nuestras vidas. Si leemos versículo 14, 15 del capítulo 3, dice, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De nuevo insiste que la vida del creyente tiene que estar marcada por la gratitud. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. De nuevo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podríamos seguir buscando a lo largo de las Escrituras el énfasis para el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios viva dando gracias. Que la expresión de la gratitud sea algo que domine nuestro corazón y que evidentemente sea lo que esté dirigiendo nuestras vidas. Dios nos ha creado, nos ha llenado de tremendas bendiciones, como dice Efesios y luego Primera de Pedro, precisamente también, para que la respuesta de nuestro corazón sea la de la gratitud. Y eso es parte de lo que el Señor quiere forjar y desarrollar en nuestros corazones. La gratitud de la que hablamos no es solo
ese acto de respeto, ese acto formal por el que decimos gracias cuando alguien nos abre la puerta, ¿no? Cuando vamos a algún negocio, cuando alguien nos da algo, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de esa gratitud que sale del corazón, consciente de todo el beneficio que hemos recibido de parte de Dios. Es una gratitud de corazón. Eso es lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Dios nos ha dado grandísimas bendiciones en esta vida y para que las disfrutemos de ellas, para que disfrutemos de todas esas bendiciones. Encontramos, por ejemplo, Proverbios en el capítulo 5, un llamado de parte también del autor de Proverbios a que podamos dar gracias. En el capítulo 5 y verso 18 dice lo siguiente, dice: sea bendito tu manantial, dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con el don que Dios te ha dado, disfruta, ¿vale?, de esa relación. Es algo que Dios nos ha dado. Hay muchísimas otras cosas que Dios nos ha dado en la vida y que Dios nos la ha dado para disfrutar. Ayer, el otro día yo he disfrutado de un cordero. ¿Cómo estaba ese cordero? Dios lo ha dado para que lo disfrutemos. El placer no es malo. Dios no nos ha dicho que tenemos que vivir como el monje aquel. Había un monje un hombre que se hizo monje, ¿no? Decidió cambiar de estilo de vida y se fue a un monasterio que tenía 3 votos: voto de celibato, voto de pobreza y voto de silencio. No podían hablar más que 2 palabras al año en una reunión que había al final del año, ¿no? Después del primer año, el monje le llega el momento de decir sus 2 palabras. Y dice, las 2 palabras que dijo fue: comida horrible. Un voto de silencio, no podía decir más, se cumplió. Pasan el año siguiente y las 2 palabras que le tocaba decir: cama dura. Llega el tercer año y vuelve a tocarle el momento de decir sus 2 palabras: yo abandono. Y el líder no recuerdo el nombre del monasterio, supongo que sería el padre o no sé, le dice: ya nos parecía que iba a pasar esto porque había demasiada queja en tu corazón. Las 3 veces que escucho, las 3 eran quejas. No, Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a disfrutar de la vida también. No tenemos que meternos en un convento y evidentemente alejarnos de todo lo que Dios ha creado para nuestro bien. No es ese su propósito. Él quiere que disfrutemos. Ahora, un pequeño detalle. Disfruta de todo, dando gracias a Dios. Y no permitiendo que tu corazón se enamore más de esos bienes, de esas bendiciones de Dios. No permitas que tu corazón se enamore más de esas cosas que de Dios. Porque ese es un peligro. Y un peligro muy real. Un peligro muy real. Que nuestro corazón se puede enamorar más de esas cosas. Y por eso tenemos que estar atentos. El dar gracias creo que es parte de lo que tenemos que considerar como un estilo de vida. La palabra nos resalta, si vamos a Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, de nuevo sigue insistiendo en la actitud de todo creyente. No estamos hablando además de algo formal, que sale por nuestras bocas pero no sale del corazón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que sale del corazón y que evidentemente se expresa por la boca. Y eso es lo que Dios busca en nuestras vidas, la gratitud. Mirad lo que dice el Señor de nuevo también,
Primera Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro estilo de vida tiene que estar marcado por la gratitud. La gratitud tiene que ser algo que expresemos por nuestros poros. Y tenemos que seguir viviendo de esa manera. Cuando hay gratitud en nuestros corazones hay gozo. También creo que muchas veces hay tristeza en nuestros corazones porque la gratitud es pobre en nuestras vidas. Cuando hay pobreza de gratitud en un corazón, hay tristeza. Pero cuando la gratitud domina el corazón, hay gozo. Hay gozo. Hay alegría que se contagia, se irradia, otros la ven. Y eso es parte de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Eso es obra de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y los creyentes tenemos que aprender a vivir todo desde la perspectiva de nuestro Dios, con los ojos de nuestro Dios, recordando que todo lo que nos ocurre en esta vida es parte de su plan y de su propósito, y que todo eso que ocurre tiene un fin, tiene un propósito de parte de Dios. Y eso es lo que tiene que ayudarnos a mirar de manera sabia las circunstancias que vivimos en este mundo. Si no aprendemos a mirar de manera sabia, nuestros corazones se nublan, dejan de ver de manera correcta y se llenan de tristeza y de muchas otras cosas. Y hay algo que me gustaría compartir en esta mañana también sobre la causa que produce falta de gratitud en nuestros corazones. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué puede ser eso? ¿Qué es lo que falta en nuestros corazones o qué es lo que produce esa falta de gratitud en nuestros corazones? Si vamos a diferentes pasajes de las Escrituras, y una de las cosas que ocurrió es precisamente Romanos 1, es un pasaje clásico, pero me gustaría citarlo. El ser humano hace referencia precisamente al ser humano, a la humanidad en general. Y dice a partir del verso 19, en el capítulo 1 de Romanos, dice, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la creación, el universo entero, es manifestación ¿de qué? De la existencia de Dios. El universo entero es expresión de la existencia de Dios. Hoy nos quieren decir que todo ha salido por casualidad. Que las miles de planetas y estrellas, todo este planeta nuestro que funciona de una manera armoniosa, tremenda, que hoy en día se está teniendo problemas por causa de la mano del hombre, que todo esto que hay en este universo ha surgido de la casualidad. Romanos dice, y Pablo está diciendo, no, eso es muestra de la existencia de ese Dios vivo. Y sigue diciendo Pablo, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, teniendo esa oportunidad de entender, por medio de la propia creación, de la existencia de Dios, ¿vale? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, ¿qué es lo que produce o ha producido esa incredulidad en el corazón del ser humano? Falta de gratitud. No quisieron darle gracias. Se alejaron de él. Romanos va a decirnos precisamente eso. No glorificaron a Dios. El ser humano que no quiere saber de Dios no puede ver las bondades de Dios, el amor de Dios, las misericordias de Dios.
no las puede entender. Está ciego ante esas realidades. Y eso es precisamente lo que Romanos ha tratado de resaltar. Salmo 19 precisamente trata de decir todo lo contrario. El Salmo 19, versículo 1, ese tremendo salmo y precioso salmo, nos va a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmo nos recuerda la verdad que también Pablo está queriendo resaltar aquí. Es todo este universo, toda esta realidad no ha surgido de la nada. Hay un Dios creador, hay un Dios bueno que viene a bendecir nuestras vidas y que Él merece las gracias, Él merece la gratitud. Y ¿qué es lo que pasa en el corazón humano? Que esa ceguera para con Dios produce ingratitud. Pero no solo puede ocurrir eso en aquellos que no tienen a Dios y no quieren saber de Dios. A veces también puede ocurrir en el corazón del creyente. A veces los creyentes estamos ciegos a la gloria de Dios, a las bondades y misericordias de Dios. Leemos eso mucho en el pasado, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Israel. Tantos momentos en el corazón de Israel hubo momentos de ceguera, de absoluta ceguera. Sus corazones se llenaron de queja, de rebeldía contra Dios mismo. Y no podían entender. Y sus corazones se llenaban de emociones que evidentemente no reconocían la gloria de Dios, sino todo lo contrario. Se quejaban de Él. Esa es la realidad de nuestros propios corazones, de la que no podemos olvidar, ni la podemos descuidar, ni pensar, a mí no me pasa. No. Nos puede pasar a cualquiera. Y eso es parte de lo que Números 14 está tratando de resaltar. Si vamos a Números 14, justo aquel momento en el que Moisés envía a los espías, vuelven 10, 8 completamente asustados, atemorizados, trayendo una profunda incredulidad al corazón del propio pueblo, 2 que estaban confiados en Dios, esperanzados en lo que Dios había dicho, que iban a tener la tierra. Josué y Caleb están esperando que Dios cumpla y simplemente están diciendo, vamos adelante porque Dios ha dicho que vayamos y que Él nos va a dar lo que ha dicho. Creían. Los otros no creían. ¿Y qué es lo que hacen? Versículo 14. Entonces, capítulo 14, versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Lloró por qué? De incredulidad también, por lo que estaban contándole a aquellos a los que habían ido a la tierra prometida. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué es lo que estaban diciendo? No creemos lo que tú dices, Señor. No lo creemos, eso es imposible. Tú no puedes hacer lo que has dicho. Es incredulidad. A veces nuestros corazones se pueden llenar de eso también. Tú no tienes el poder para ayudarme en mi medio de mi necesidad. Tú no tienes el poder para transformar mi realidad. Tú no tienes el poder para ayudarme a salir de donde estoy. Tú no tienes el poder para darme lo que tú quieres y lo que yo deseo. A veces nuestro corazón se puede llenar de eso. Y en lugar de llenarse de gratitud, de esperanza, se llena de incredulidad. Eso es parte de lo que ocurre en la vida y en el corazón humano. Somos así. Tenemos que admitir que esa es parte de la realidad que podemos vivir y parte de la realidad que tenemos que tener en cuenta. Porque
mi corazón puede experimentarla. La queja de Israel surge en medio de problemas. A veces los problemas son instrumento diabólico para encender nuestro corazón en queja. A veces los problemas son instrumentos diabólicos para llenarnos de queja. A la vez son instrumentos de Dios para seguir queriendo cambiarnos. Pero Satanás también los utiliza. Y los utiliza para nuestro mal. La pregunta es, ¿a dónde vamos a mirar? A nuestras propias mentes, nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. Ellos se llenaron de emociones, pero no emociones fundadas en Jesús, en Dios, en la fe, sino fundadas en sus propios pensamientos, ideas y pasiones. ¿Hacia dónde vamos a mirar? Tenemos una responsabilidad ahí. Y Dios nos llama a que aprendamos a mirar en medio de nuestras diferentes situaciones a Él. Si no le miramos a Él, no vamos a poder avanzar. Seremos consumidos por la tristeza, la queja, como ocurrió con Israel. ¿Qué ocurrió con toda esa generación que vivió en el desierto? ¿Entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes entraron? Josué y Caleb, los dos que esperaron, los dos que confiaron, que su corazón no estuvo dominado por la queja y por la incredulidad. Entonces, son lecciones que tenemos en las Escrituras para nuestras vidas, con el fin precisamente de ayudarnos. La queja, creo que eso es uno de los instrumentos que tenemos que cuidar en nuestras vidas. Porque la queja además nos lleva, si sigue dominando nuestro corazón, nos lleva a la amargura. A la amargura, a sufrir más intensamente todavía. Y nuestras vidas tienen que reflejar el poder de Dios y tenemos que buscar que evidentemente Dios nos ayude. Y una de las cosas que Dios quiere es seguir ayudándonos a que nuestras vidas sean distintas, diferentes a lo que el mundo que nos rodea experimenta y vive. Si mi corazón está lleno de queja y por lo tanto de amargura, ¿quién le gustaría seguir el ejemplo que yo estoy viviendo? ¿A quién llamaría? ¿A quién podría yo decirle, sigue a Jesús porque mira cómo ha cambiado mi vida? Pues a nadie. Porque mi vida tiene que cambiar, evidentemente tiene que estar el poder de Dios para hacerme de una persona distinta. Y eso es algo que ocurre cuando mi corazón se llena de esa mirada sabia que mira a Dios, ve sus bondades, ve su amor y sus misericordias y descansa y confía en ellas. Los creyentes tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y antes decía algo que me gustaría que viéramos en el Jueces, en el capítulo 7, en la vida de Gedeón. Israel estaba siendo atacado por los madianitas, estaban destruyendo sus cultivos, estaban amenazándoles, llevaban años. Y Dios llama a Gedeón. Y Gedeón dice Dios dice que va a usar a Gedeón para poder darle victoria a Israel, ¿vale? Y hay algo curioso que me llamaba la atención, que Dios quiere cuidar que ocurra en la vida del pueblo de Israel. Es lo que vamos a ver en capítulo 7, versículos. Vamos a ver versículos 7, 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. O sea, todos los ejércitos cerca y preparados para la batalla. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Qué es mucho?
Pero si estos madianitas eran una multitud tremenda. Y Dios dice que son muchos. ¿Os acordáis de la historia? El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Os acordáis? Dios dice, mira, a ver, ¿cuántos tienes? 32.000. No, de los 32.000 que se quedan con 10.000. 10.000, que todavía son muchos, que de los 10.000, nada, el que le coja con la mano el agua, ese, ¿y fueron cuántos? 300. Entonces el Señor dice, vale, con 300 vais a vencer a la multitud increíble de los madianitas. ¿Por qué lo estaba haciendo Dios? Por el peligro de creer que eran sus propias fuerzas, que eran ellos mismos los que tenían la habilidad y no darse cuenta de que era Dios el que estaba detrás de ellos, llevándoles a vivir esa victoria. Y el Señor dice, para asegurarme que eso no ocurra, voy a hacértelo más claro. Y con 300, con sus cántaros, con sus antorchas, con sus trompetas, sin armas, solo con instrumentos de música, vencen a los madianitas y salen corriendo, emigran de aquel lado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Demostrarles que es Él el que está a su lado. Y Dios ha estado curando su corazón para que no creyeran que eran ellos por sus propias fuerzas y por lo tanto la gratitud la merecían ellos mismos, porque es que habían sido más listos y más fuertes que los demás. Y Dios les dice, no. ¿Sabéis qué peligro hay también para nosotros? Que a veces pensemos que lo que nosotros logramos en nuestras vidas es algo que yo he ganado por mi propio esfuerzo, por mi propio mérito. Y los galones son para mí. Cuando los galones tienen que ser, ¿para quién? Para Dios. Si tienes fuerzas para trabajar y ganar, ¿quién te las ha dado? Si tienes inteligencia para hacer, estudiar, formarte o llevar a cabo esto o aquello, ¿quién te la ha dado? Todo lo que somos, todo, tiene que ser un motivo de gratitud a nuestro Dios. Dios estaba queriendo hacer consciente a Israel con ese pasaje, con esa experiencia, pero también nos quiere hacer conscientes a nosotros. 1 Corintios 4 dice unas palabras también preciosas, que nos retan, evidentemente. Y dice el versículo 1 Corintios 4, verso 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, todo es todo. Lo hemos recibido. Toda nuestra vida tiene que ser una expresión de gratitud a Dios. ¿Sabéis cuál tiene que ser una de las expresiones, uno de los anhelos que tenemos que buscar en nuestro corazón y tenemos que perseguir que brote de nuestro corazón? Es la gratitud y la alabanza, que son primas hermanas. Porque ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? El reconocimiento de que Dios es digno. ¿Qué es la alabanza? El reconocimiento de las bondades y misericordias de nuestro Dios, de sus singularidades que le hacen absolutamente digno de que nosotros las reconozcamos. Qué preciosa ha sido esta mañana, ¿verdad? Los jóvenes nos habéis dirigido una alabanza hermosa, tremenda. Hemos disfrutado. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos ha creado para eso. Dios nos ha hecho para eso, para su gloria, para darle gracias a Él, para reconocer que Él es
el único Dios vivo y verdadero, y que nosotros somos ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Tiene que ser nuestra experiencia. Si no hay eso en mi corazón, si esa actitud de adoración y de gratitud no está en mi corazón, tengo un problema, que no me puedo conformar, que no puedo decir, es que soy así, es que yo soy más flema, es que yo soy más tranquilo. Evidentemente cada uno tiene su carácter, no estoy diciendo nada de eso, o su temperamento, mejor dicho. Pero en nuestro corazón tiene que brotar gratitud a Dios, al Dios vivo, el Rey de los Reyes, al Señor de Señores. Y ¿sabéis cómo llega a brotar eso en nuestras vidas? Porque a veces uno se puede encontrar, ¿no? Yo no siento, y quizás haces un ejercicio de honestidad y sinceridad y dices, mira, es que yo estoy en una etapa de mi vida en la que yo no siento esa gratitud de mi corazón, yo no siento alabar a Dios. Es parte de lo posible también. Es parte de la realidad que podemos experimentar y vivir. Quizás la etapa que hemos estado viviendo, en lugar de encender nuestro corazón para el Señor, se ha ido enfriando, se ha ido apagando. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que necesita mi corazón? ¿Cómo podemos caminar de manera que nuestro corazón se encienda en gratitud a Dios? Mira, hay un elemento que vamos a ver en el pasaje que me gustaría que viéramos ahora, que es Lucas, en el capítulo 17. Hay un elemento que se ve que falta en unos y ese mismo elemento se ve que está en otro. Un pasaje muy conocido, Lucas 17, versos 11, ¿no? Y en ese pasaje, ¿alguien se acuerda quiénes eran los que estaban allí? Los leprosos. Tenemos que seguir buscando en nuestras vidas y tenemos que seguir permitiendo que Dios obre. Yo creo que la fe del samaritano es precisamente también la fe que nosotros seguimos necesitando hoy para poder ver y mirar las cosas de una manera sabia, contemplando la obra de Dios en medio de nuestras realidades, de nuestras diferentes situaciones, y en medio de esa mirada de todo lo que nos ocurre, poder pararnos y decir, gracias Señor, porque eres tú el que está bendiciendo mi vida. Eres tú el que está haciendo lo que nadie más puede. Y creo que es una de las cosas que me gustaría animarte, que pudiéramos seguir buscando en nuestras propias vidas, en mi propia vida, en mi propio corazón, la fe. La fe para seguir viendo a Dios en medio de nuestras luchas, dificultades, problemas, goces, alegrías, porque incluso también en medio de las alegrías a veces nuestra fe se puede llenar de niebla también. O sea, no hace falta pasar solo por problemas. A veces por momentos buenos también nuestra fe se puede enfriar y despistar. Para eso necesitamos, evidentemente, que Dios nos llene de esa gracia. Y me gustaría que viéramos que algo fundamental para poder realmente vivir una vida de gratitud es lo que veíamos en el pasaje que estábamos leyendo al principio de Efesios, en el capítulo 5. Si seguimos leyendo el pasaje que estábamos en el capítulo 5, pero leemos dos versículos anteriores, vamos a ver en qué contexto da esa vida de... Así que me gustaría animarte a que pudieras acercarte a pararte, a meditar quizás sobre lo que ha ocurrido durante todo este año 2022 y pudieras hacerlo en la presencia de Dios. Entendiendo que Dios ha estado
a lo largo de todo este año a nuestro lado, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis, en medio de los conflictos, en medio de las pérdidas, en medio de las bendiciones, en medio de los regalos, en medio de las provisiones, en medio de todo. Y que podamos dejar que nuestro corazón, por la presencia de Dios, se llene de gratitud al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cada uno de nosotros necesitamos seguir recordando que nuestra necesidad está en buscar a Dios día a día. Día a día. No es solo algo que debe ocurrir cuando tenemos quizás algún problema. Es una constante en nuestras vidas. La comunión fresca con el Señor. La comunión con el Señor, con aquellos que le buscan. Buscar al Señor es evidentemente buscar su favor y su ayuda. Y quizás una de las cosas que tenemos que pedirle, me gustaría animarte a que, sobre todo pensando en texto de la palabra, como Lucas 18, el versículo 8, donde dice que cuando venga, son palabras de Jesús, dice que cuando Él venga, se hallaría que en la tierra, ¿alguien se acuerda? Fe. Es decir, que una de las cosas que vamos a necesitar a medida que nos vamos acercando a ese final de los tiempos es precisamente la fe. Si hay algo que me gustaría animarte en esta mañana es a que pidieras por fe para tu vida y para la mía. Necesitamos, porque es precisamente en la presencia de Dios donde podemos pedirle su ayuda para nuestras necesidades y pedirle esa fe que necesitamos. Necesitamos crecer en fe para que nos ayude a ver la vida de otra manera. Para que seamos luz ante los que están a nuestro alrededor. Que los que están a nuestro alrededor vean, como decían en 2 de Corintios, y decían aquellos, Dios está en medio de ellos. Que el Señor también nos ayude a poder realmente vivir de esa manera, a ver de una manera viva, fresca. Que, como dice la palabra, Él vaya alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que es acercarnos al Señor lo que va a ayudarnos, nos va a bendecir, nos va evidentemente a ayudar a vivir la vida que Dios espera. Y esa vida tiene que ver con una vida de gratitud, hermanos. Si tuvieras que hacer un balance de este año 2020, 22, perdón, ya estoy atrasado. 2022, ¿qué dirías? ¿Qué balance harías? Si lo miramos delante a los pies de Jesús, si lo miramos con los ojos de Jesús, ¿nuestra respuesta sería la misma? Seguro que no. Seguro que no. Él es el que ha venido a ayudarnos y a bendecir nuestras vidas y necesitamos seguir buscándolo para que Él siga completando su obra. Solo terminar nuestros versículos. Pero tú aumentarás, Salmo 92, versículo 10, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Nuestro bien solo viene de Él. Nuestro bien viene del Señor. Y Él es el que está esperando y sigue anhelando y deseando que nosotros como pueblo podamos tener ese corazón agradecido, ese corazón lleno de gratitud por quién es Él y por todo lo que hace. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a dar gracias y terminamos la palabra. Pero queremos darte gracias por tu palabra
Y sobre todo, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a desarrollar, a cultivar corazones agradecidos a ti, Señor. Señor, ayúdanos a poder vivir, experimentar, Señor, aquello que tú buscas de nuestras vidas. Ayúdanos a poder vivir dando siempre gracias y por todo, como dice tu palabra, en nuestras vidas. Ayúdanos a que en medio de cada una de las situaciones podamos también, como tesalonicenses, dar gracias en todo, porque esta es tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a vivir en esa experiencia de gratitud. Líbranos de la queja, líbranos de contemplar solo algunas cosas de lo que está ocurriendo en nuestras vidas y no darnos cuenta de otras muchas que tú estás haciendo para nuestro bien también. Señor, ayúdanos, necesitamos que tú llenes nuestros corazones de fe, de esperanza, de confianza en ti, Señor. Gracias por tantas y tantas bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Gracias por todas esas muestras de amor que tú traes a nuestras vidas. Porque todas las bondades que tú derramas en nuestras vidas son muestras de todo. Y queremos darte gracias por ellas. Señor, llévanos, ayúdanos a seguir creciendo en un corazón agradecido para tu gloria. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de esa realidad. Porque en la medida que nuestro corazón está lleno de gratitud, nuestro corazón está lleno de gozo. Señor, llévate la gloria en medio de tu pueblo. Bendícenos, ayúdanos a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor, para que podamos vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.